Amigos, en Uruguay más de 600.000 compatriotas viven fuera de su tierra. La mayoría mantiene la ciudadanía, vínculos familiares y también algunas obligaciones fiscales, todavía que cumplen o que no cumplen, pero que las mantienen. Sin embargo, a diferencia de muchas democracias del mundo, los uruguayos que están en la diáspora no pueden votar. El proyecto de voto consular ha ido y venido sistemáticamente, creo que en unas 7 oportunidades. Ahora se reflota, de hecho, y vuelve a estar en consideración de la opinión pública. Para hablar de eso, hablemos con una de las asesoras de la redacción en este proyecto que presentó el Frente Amplio y que ahora se desarchiva, que es la doctora Laura Fernández, es abogada y jurista, y es un gusto recibirte, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué cambió desde los últimos fracasos ahora? Bueno, esperemos que lo que haya cambiado es el estado y la voluntad ciudadana de dar este debate públicamente, ¿no? Esa creo que es un requisito sin el cual va a ser muy difícil avanzar. Lo venimos conversando hace mucho tiempo, o sea, este es de los temas que no comienza ahora, no es ni una discusión, ni una lucha, ni un planteo que comience ahora, tiene generaciones de gente dando la pelea por el verdadero y el pleno ejercicio del derecho humano constitucional al voto en el exterior, y que reconoce en el Uruguay antecedentes, por favor, no solo de proyectos, como tú muy bien decías, sino de referentes. Hace pocos días perdimos a Belén Herrera, que vaya si fue una persona que abogó por estos temas, ¿no? Entonces, bueno, tiene una larga historia, también de iniciativas legislativas, de incipientes debates, creo yo, ciudadanos que todavía no se han instalado, a mi juicio, en la opinión pública y en la cosa pública y en las cuestiones que debatimos a diario. Yo realmente creo que muchas veces discutimos más en los estertores de lo que nos va dejando las redes sociales, el comentario del día, la noticia explosiva del momento, y pocas veces logramos instalar temas como este, que no es otra cosa que discutir de los derechos que tenemos los ciudadanos por ser tales, ¿no? Perdón, Laura, Sí, claro. porque te preguntaba Gaby, bueno, ¿qué cambió para que se pueda debatir ahora? Sí. La pregunta seguramente esta sociedad que hubo un plebiscito para, digamos, que tantear a la población sobre qué pensaba sobre el voto exterior. En ese caso fue voto epistolar, ahora entraremos en las disquisiciones entre uno y otro. Pero hubo un 37% de los uruguayos que votaron a favor, es decir, una gran mayoría que no lo votó. Podemos decir después, bueno, en qué circunstancias se dio la votación, si hubo, digamos, apoyo político, si quedó entreverada una elección nacional, pero lo cierto es que la ciudadanía se decantó por no acompañar el voto en el exterior. La pregunta es, ¿cuándo caduca, digamos, algo que quedó elaborado por la ciudadanía? Está muy bien la pregunta y efectivamente es así. Es de los temas que se ha consultado a la ciudadanía y que en aquel momento únicamente un 37% adhirió a lo que fue la llamada papeleta blanca en aquel momento, que como tú muy bien decías, lo que proponía era el voto epistolar, que es otra cosa, que era un voto por carta y es diferente a este proyecto, que ahora podemos entrar en profundidad si ustedes lo desean. Y bueno, y sí, efectivamente, las consultas populares son la foto de lo que la ciudadanía o el acuerdo conjunto de los ciudadanos que en ese momento son convocados a dar su opinión, responden y adhieren o disienten, ¿no? Es la foto de un momento y como todas las cosas somos parte de una sociedad que es un órgano vivo en construcción que debe replantearse sus debates, que debe volver a mirarse y a discutir y sobre todo creo que es muy sano que periódicamente las sociedades, las construcciones colectivas se den el momento para ver en qué medida están contribuyendo a ensanchar la base de derechos que tenemos como ciudadanos, a ensancharla, a profundizarla, a rediscutirla, a revisarla. Yo creo que sería muy sano que la ciudadanía hoy, lejos de discutir cosas que realmente no siento que sean demasiado constructivas, empiece y quizás el resultado pueda llegar a ser el mismo. Realmente la verdad es que no lo sabemos. Yo lo que sí creo es que hay un conjunto de elementos que
que se han ido sumando de experiencias de otros países, de argumentos que se han ido incorporando a la discusión, que sería muy válido cotejarlos a la luz del tiempo y consultar nuevamente. Por supuesto que sí. Hacías hincapié que este es un proyecto de voto consular. En 2009 lo que se plebiscitó fue el voto epistolar. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué este mecanismo, por qué se va por este mecanismo del voto consular? ¿Y qué mecanismos de seguridad tiene? O sea, ¿cómo se implementaría para que no debilite de algún modo la elección de la cual los uruguayos estamos bastante orgullosos del sistema seguro que parece ser? Bueno, es tal cual tú lo decís. Yo creo que tenemos el privilegio de vivir en una república, de darnos como sistema una república sólida, robusta, con un sistema democrático que tenemos de sobra para enorgullecernos, ¿no? No solo por el sistema de partidos, por el diálogo político, pero también por las garantías que ponen a las personas que circunstancialmente interpretan el poder, que son a quienes elegimos, electos de una manera garantista, que creo que el día de las elecciones nadie pone en discusión nada, ¿no? Eso es un privilegio que no todas las repúblicas ostentan, ¿no? Lejos de ello. Entonces, eso debe ser un bien superior a cuidar, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que lo que se está planteando y lo que han planteado una cantidad de estados en el mundo es justamente eso: darle a los ciudadanos que están en el exterior, a los ciudadanos uruguayos que están en el exterior y a los ciudadanos que están en el territorio nacional ese día, el día del acto electoral, exactamente las mismas garantías para que el resultado sea igual de transparente, igual de incuestionable, igual de garantista. ¿Qué no mecanismos podemos se establecerían? Perfecto. Lo que se planteaba en este proyecto, a ver, lo que hay en consideración hoy en el Parlamento, en el periodo pasado, el entonces senador Mario Vergara presentó un proyecto al cual adhirió toda la bancada del Frente Amplio, y que ahora es retomado por la bancada del Frente Amplio de esta nueva mayoría parlamentaria, que además es una reivindicación consignada en el programa del Frente Amplio desde el año 2005, tampoco es un invento que estemos discutiendo ahora. Lo que propone este proyecto es el voto consular. Es un proyecto de ley que, por lo tanto, puede y debe ser revisado en el diálogo político y, por supuesto, está sujeto a recibir aportes, mejoras, modificaciones. ¿Qué es lo que se propone? Que los consulados, el servicio exterior que ya tenemos desplegado como país en el exterior, puedan ser el brazo ejecutor, receptor el voto de los ciudadanos que se encuentran en los diferentes países del mundo, y que hoy, esto es algo muy importante de reparar, porque hay que pensarlo un poco al revés. No es que hoy no existe el voto de las personas que están en el exterior participando de nuestras elecciones. Existe siempre y cuando vengan, tengan el dinero para pagarse un pasaje, el tiempo para tomarse la licencia y apartarse de sus obligaciones y puedan concurrir, porque el día que llegan, una persona puede estar años viviendo en el exterior y llega esa mañana a Montevideo, va y vota. No es que la persona que está en el exterior residiendo, informándose, trabajando, percibiendo sus saberes, no vota, porque en el Uruguay no tenemos un sistema donde en el momento de sufragar ni le consultamos cuán informado esté, ni le consultamos cuántas horas hace que está en el país, ni vemos si contesta un cuestionario de formación política. Nada de eso ocurre, por suerte. Claro, claro. Los argumentos a favor creo que han quedado, lo has delineado muy bien, incluso podríamos agregar algunos más. Me quedan todavía dudas acerca de la seguridad de cómo se controla el padrón. Perfecto. Cómo se hace que ese padrón sea cristalino y actualizado, y la seguridad física del voto. Es decir, está bien, queda bajo la égida del consulado, bajo la financiación de los rubros que están destinados a los consulados, al servicio consular, pero ¿cómo se asegura eso, la seguridad física? Sí, está muy bien. Yo creo que a cada uno le corresponde su rol y sus competencias en el desempeño del Estado. Yo creo que lo que el Parlamento debe dar en este momento, es mi opinión, es el debate de derechos y asegurar que haya un derecho que ya existe,
sea ejercido plenamente por todos los ciudadanos, estén donde estén. Yo creo que esa es la tarea que el Parlamento, los parlamentarios que la gente con su voto sentó allí, tienen la obligación de discutir, de analizar, de mejorar y de hacerlo realidad. Eso es a nivel parlamentario. Después, esto tiene una ejecución y no hay que solapar los roles institucionales. El llevar adelante las elecciones en el Uruguay es competencia de la Corte Electoral y debe seguir siéndolo, porque en el marco de la mayor y más plena vigencia de garantías lo ha hecho la Corte Electoral por décadas. Entonces, esta debe ser una competencia reglamentada, garantizada, con todos los requisitos que la Corte Electoral entienda. Por supuesto que va a tener que dialogar con el Servicio Exterior, con nuestra Cancillería, porque allí van a estar los funcionarios. Ahora, no estamos proponiendo una novedad en el universo. El mundo tiene voto en el exterior. Pero el mundo tiene, perdón Laura, Sí. porque me queda todavía la duda de Sí. el voto consular versus el voto epistolar. Sí. Yo pienso, un uruguayo vive en Springfield, Estados Sí. Unidos, en un pueblito de 2.000 habitantes Sí. en el medio de la nada, y quiere votar en las elecciones de Uruguay. No tiene un consulado cerca. ¿Cómo funcionaría para ese caso? Y si no es mejor en ese caso, el voto epistolar. Sí. Está perfecto lo que tú planteas porque es así, es una limitación. Esto es paso a paso. Hoy nadie que está afuera puede votar, ¿no? Lo que estamos proponiendo en un primer nivel es que en los consulados se pueda votar. Que eso no alcanza a todas las personas en todos los lugares, sí, es así. Ojalá acordáramos en un voto epistolar o en otro mecanismo donde tú desde tu casa en el exterior puedas hacerlo. Ojalá ¿Por qué hay fuera. resistencia al voto epistolar? Y porque ya ¿Porque se esta plebiscitó? discusión, no solo porque se plebiscitó, sino porque hay proyectos de ley anteriores que tampoco prosperaron y porque en su momento se objetaron. Hay que ver cuáles son los argumentos esgrimidos y cuáles son los argumentos de fondo, que también lo podemos discutir, ¿no? Pero en los argumentos, por lo menos que se hicieron públicos, se puso en cuestión las garantías que daba el voto epistolar. Entonces, bueno, si hay una sombra de duda, vayamos a proteger el bien superior, que es garantizar el efectivo ejercicio del derecho. Aunque no garantice la universalidad. Y porque vamos a estar mucho más cerca, porque la gente sabiendo que tiene, en la mayoría de los países tenemos servicio exterior desplegado vía embajadas y vía consulados, y la gente va a poder anticiparse a eso. Y seguramente para alguien que esté en cualquier lugar de Europa va a ser más fácil acercarse a un consulado que venir al Uruguay. Lo mismo en Australia, lo mismo en Estados Unidos o donde sea. El mecanismo, ¿cuál es la manera en la que creo que hay que poder desagregar? ¿De qué manera hacemos operativo esto? Y podemos discutirlo y podemos analizar las garantías, pero el paso que debemos dar antes como sociedad es asegurarnos de que este sea un derecho como ya lo tenemos. No estamos consagrando derechos, estamos buscando el efectivo ejercicio de derechos de los cuales ya deberíamos gozar por solo ser O sea, el ciudadanos voto uruguayos. consular entonces es más conservador, digamos, previendo las críticas de quienes no están de acuerdo con el voto. O sea, no es que sea mejor, sino que es, digamos, un paso más conservador. Lo Es ideal un decir que primer sería el epistolar. paso, claro, o sea, yo creo que el primer paso es el que ustedes están logrando esta mañana. Que el tema sea un tema, que dejemos de mirar para el costado, que enfrentemos los debates, que nos permitamos como sociedad discutir de las cosas que nos duelen y de los dolores que tenemos. El Uruguay tiene un rezago vergonzante con este tema. Estamos junto con Surinam, que además no tiene diáspora, o sea que tampoco lo podemos contar, ¿no? Porque se dice Uruguay, Surinam hasta cierto punto, porque no hay quien mandar afuera, ¿no? Somos el único país de América, miramos el mundo, o sea, esto está inventado, no es... ustedes fíjense que hay en el mundo, en el año 300 antes de Cristo, los griegos hablaban de una ciudadanía cosmopolita. A principios de 1900, en Nueva Zelanda, en Reino Unido, en el estado de Wisconsin, se pensó, tenemos los militares desplegados, tenemos las flotas navales, tenemos nuestros ejércitos y esta gente no vota. Y se le garantizó el derecho a principios de 1900. Y a lo largo del siglo XX se fue extendiendo y hoy esto es impensable retroceder para las democracias más modernas, que son las mismas que tomamos como modelo cuando queremos discutir como sociedad otros temas, ¿no? ¿Y por qué crees que hay tanta reticencia o porque el tema no se instala, por qué los proyectos se archivan? ¿Dónde está la cuestión?
Sinceramente, me encantaría entender un poco más de por qué No, por pero- qué no pero se los aprueba. argumentos han estado. La verdad de los hechos es que el periodo pasado, cuando este proyecto fue presentado por la bancada del Frente Amplio, durmió el sueño de los justos en la comisión en la cual fue presentada. Ni siquiera la entonces mayoría parlamentaria, hoy oposición, dio el espacio para debatirlo. Nunca se debatió, no se escucharon argumentos en contra, no se llevó al Pleno del Parlamento para decir estas son las razones. Y la verdad que las razones que uno escucha por fuera, porque lamentablemente el Parlamento no entendió que el discutir sus derechos fuera jerarquizable, los argumentos que uno encuentra por fuera, la verdad que cada día quedan un poco más obsoletos. Tú debatiste ¿no? a través de una columna de La Diaria con Graciela Bianchi, que cuando se enteró de la Sí. noticia de que se desarchivaba el proyecto, hizo una serie de consideraciones en contra, ¿no? Por ejemplo, Sí. de que hay un 20% de uruguayos que viven afuera, eso puede dar vuelta a una elección, no viven la realidad nacional. Ella dice que tiene ciudadanía italiana y vota en blanco justamente porque no quiere incidir en los destinos de Italia. Y le respondes de alguna forma a esos argumentos. Sí, es tal cual así, le respondimos en una columna. Primero, muchas cosas, ¿no? No es que se dé vuelta una elección, porque esa gente ya tiene el derecho a votar. No somos 3 millones, somos 4 millones de uruguayos, porque hay, como muy bien se decía al principio, entre 500 y 550.000, depende la medición de gente que hoy el derecho lo tiene y lo puede ejercer si tiene la plata para pagarse un pasaje. O sea que la reversión del resultado no es tal, porque lo que estamos haciendo es revirtiéndolo ahora, impidiendo que esa gente se exprese de acuerdo al derecho del cual ya goza. O sea que, en todo caso, yo creo que los que están revirtiendo el resultado electoral son los que no lo habilitan. Y después el argumento del voto en blanco, la verdad que creo que es bastante poco de recibo, porque en realidad el voto en blanco es una manera de votar, es el ejercicio de un derecho. Nosotros no estamos planteando que la gente deba elegir entre un partido político. Por supuesto que en el exterior también se va a poder votar en blanco o anular el voto o poner una nota o hacer la infinidad del talento que la gente expresa al día de las elecciones. Igual el argumento más de peso de Bianchi es no viven la realidad uruguaya. Bueno, Es el argumento más sí, extendido. Sí, el argumento de la realidad, de verdad, yo creo que en un mundo que cada día que pasa es más global, donde vivimos a diario y tenemos opinión sobre un conjunto infinito de cosas que ocurren en el mundo día a día, tener que medir dónde estamos sentados cuando abrimos la computadora para informarnos todos los días, de verdad que yo creo que es cada día menos de recibo. Y la realidad, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Yo no vivo la misma realidad que un conjunto enorme de ciudadanos uruguayos y sin embargo participo del mismo acto electoral. Hay gente que está... Podemos decir que el servicio exterior uruguayo, nuestros embajadores, nuestros cónsules, no están involucrados, implicados con la realidad uruguaya. Que un médico uruguayo que hoy está en el mundo, en un Médico Sin Fronteras, no está implicado. Que nuestros cascos azules no están implicados con la realidad uruguaya. Es difícil realmente de sostenerlo, ¿no? La verdad que el argumento de la información, por suerte, no demos ideas, no es un requisito para votar en el Uruguay. A nadie se le pregunta. Ya pasamos, ya superamos el voto censitario, cambiamos de siglo. O sea, hoy nadie tiene que dar muestras de conocimiento, ni nos piden, imaginen la sociedad elitizada en la que estaríamos pensando si para participar de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos tuviéramos que acudir a consultar a esa persona si paga o no paga los impuestos. A mí nadie me pregunta si yo estoy al día con mis impuestos cuando voy a votar, por suerte, y capaz que sí, capaz que no. Y no puede ser porque no es un derecho patrimonial, es un derecho civil, es un derecho político, es participar de la ciudadanía que ya integramos de antes. O sea, realmente los argumentos que tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con la información, que tienen que ver con estar preparado, con estar involucrado. ¿Cuánta gente hay afuera que cobra acá su jubilación y reside en el exterior? ¿Podemos decir que estas personas no les afecta lo que pasa en el Uruguay? El Uruguay tiene un mecanismo maravilloso, por supuesto.
que no empezó ahora, que viene consolidándose y avanzando, de becas en el exterior, por ejemplo, ¿no? Para fortalecer nuestro capital humano y que el conocimiento se incorpore a los sectores productivos y al país. El Uruguay financia un sistema nacional de becas. Promovemos y estimulamos y nos congratulamos con que nuestros uruguayos hagan posgrados en el exterior, para que después devuelvan ese conocimiento y lo incorporen y sus habilidades las incorporen en nuestros sectores productivos. Y después a esa misma gente le decimos, pero por un ratito del país participás parcialmente. ¿Está medido de alguna manera cómo votaría ese uruguayo en el exterior? ¿Cómo se distribuye ese voto, o sea, técnicamente? Bueno, la verdad que has introducido un tema súper relevante que yo creo que subyace en gran parte de la animosidad en contra, ¿no? La verdad es que no hay ningún relevamiento, no hay ninguna encuesta, no se dispone, hubo una comisión que funcionó a instancias del Parlamento y que produjo un informe en el año 2016 que consultó a todos la academia, bueno, Botinelli entre ellos. Y no hay datos objetivos, no hay. O sea, encuestas no hay. Y si las hubiera, y si hoy pudiéramos decir que no podemos, pero pudiéramos, porque se podría, de hecho, esto, ¿no? Llegar a conocer cuál es. ¿Y en qué cambiaría eso? Bueno, lo que dijiste recién, hay resistencia quizás porque quizás el sentido común o la percepción es que la mayoría de los uruguayos que están afuera son eventualmente del Frente Amplio, ponele, ¿no? Bien. Porque se fueron por exilio económico o por exilio político y quedaron generaciones subsiguientes con esa matriz ideológica. Que en los años 80 capaz que sí, y en algunas décadas del Uruguay, en la época por supuesto, del exilio político forzado, quizás así fuera. Y la verdad es que yo, sinceramente, yo no sé si hoy es así, realmente, y si los exilios económicos siempre tienen un signo político. Pero incluso si así fuera, yo les voy a decir con toda franqueza, yo creo que el argumento de mirar adentro del sobre de votación para garantizar o no garantizar el ejercicio de un derecho, a mi juicio es absolutamente inmoral. Me hago cargo de lo que digo, creo que es inmoral. Creo que estamos empezando a recorrer el debate por caminos que no construyen en lo más mínimo. Creo que no hay nada más lejos de la construcción de ciudadanía de la que tanto se habla, que mirar cuál es la posible intención del votante, que además es congelada y nunca la va a cambiar, ¿no? O sea, Laura, es medio absurdo realmente. ¿Y crees que ese posible sesgo en la percepción de la oposición sea lo que termina boicoteando que este proyecto sistemáticamente... Querría creer que no. Querría creer que hay argumentos más elevados. Querría creer que... Me gustaría escucharlos, porque creo que nos ayudaría mucho a no estar infiriendo voluntades y animosidades cuando no se expresan. Es muy difícil discutir con la nada, ¿no? Entonces, yo realmente desearía que así no fuera. Creo que no hablaría nada bien ni de nuestro sistema político ni de nuestra construcción colectiva en lo más mínimo. Bueno, vamos a armar un debate sobre el tema. Ojalá que podamos lograr las dos partes que estén a la misma altura argumental para poder discutir sobre esto, porque claro, como bien decías, es un tema de derechos. Sería muy bienvenido y les aseguro que en el Uruguay hay gente que está expectante y en el exterior ni les digo. Hay una comunidad que día a día toma iniciativas, busca caminos, insiste, golpea las puertas. Es a diario, en los lugares más insólitos del mundo. Gracias, Laura, por habernos acompañado esta mañana. La seguimos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una breve pausa aquí en la televisión pública.